El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, continúa haciendo sus llamados videos en los cuales se presenta en frente de parlamentos, en frente de organizaciones, en frente de aquel que lo quiera escuchar, o por lo menos aquel país que busque como tal darle un poco de publicidad, países occidentales obviamente. Y en este caso, cometió quizás una imprudencia o un grave error, porque tomó la decisión de presentar un video frente al Parlamento suizo. Y independientemente de que Suiza sí los ha apoyado, sobre todo entregando recursos económicos a Ucrania por todo ese asunto de la guerra contra Rusia, lo que sí han dejado muy en claro es que van a seguir permaneciendo neutrales, porque esto es algo que ha caracterizado a esta nación durante mucho tiempo. Pero Zelensky hizo este video y en él tomó la decisión de empujar o darles una ayudadita a los parlamentarios para que revisen las políticas del país sobre la exportación de armas y que reúnan más apoyo a la lucha contra Rusia. Les está pidiendo armas a un país neutral y les está pidiendo que le llamen a otros países neutrales, sobre todo porque uno cuando escucha el nombre de Suiza, inmediatamente se va directo al hecho de que son un país neutral. Por ejemplo, incluso en los juegos se dice yo soy Suiza, de yo estoy a la mitad, ni a favor ni en contra de ninguna de las dos partes, porque es algo que ha caracterizado a este país. Y que ahora venga Zelensky y que les diga, denme armas, denme más apoyo, denme todo lo que tienen, está muy mal. Y definitivamente el Parlamento suizo no estuvo muy de acuerdo con este mandatario. De hecho, el discurso generó una gran controversia, incluso antes de que se presentara el video. De hecho, la facción más grande del Parlamento, el Partido Popular, boicoteó este mensaje acusándolo de ser una interferencia percibida en los asuntos suizos. En su discurso, Zelensky instó a los parlamentarios a permitir las exportaciones y reexportaciones de material de guerra fabricado en Suiza para que se los puedan dar a los ucranianos y tomar más medidas contra los oligarcas rusos. En esta parte haciendo hincapié a que sigan sancionando a aquellos empresarios rusos principalmente. Obviamente lo que quiere Zelensky de que se incauten más activos es obtenerlos, quedarse con esos recursos, como se los va a dar en algún punto Estados Unidos o la Unión Europea, que es lo que quieren, utilizar los activos congelados y dárselos a Zelensky. Y obviamente para Suiza esto se vería muy mal, porque la mayoría de los bancos suizos siempre se han caracterizado también por no tener ningún problema o no estar involucrado en las leyes de otros países. Lo que haga otro país con el dinero o con el empresario, por así decirlo, en Suiza es inválido. En Suiza prefieren mantener esa neutralidad incluso en el dinero. Y a pesar de eso, Suiza sí congeló activos de ciertos oligarcas rusos. En este caso, Zelensky afirmó que sabía que se había enterado de una discusión que ocurría en Suiza sobre la exportación de material de guerra para proteger y defender a Ucrania. Eso sería vital, les dijo, sería vital. Necesitamos más armas para poder restaurar la paz en Ucrania. ¿Cuántas más armas necesita este hombre que recibió miles de dólares en armamento, además de los tanques? Porque se supone que también le entregaron recursos económicos para que él comprara con el mejor postor y el que mejor le ofrecía beneficios era Estados Unidos. Ese discurso fue ignorado por el Partido Popular de derecha, que tiene 53 escaños, además de poseer el Consejo Nacional, así como 6 mandatos de la Cámara Alta de 46 escaños, que sería el Consejo de Estados.
El partido prometió boicotear el discurso inmediatamente después de que se anunciara el mes pasado, argumentando que constituiría una grave injerencia en los asuntos internos de Suiza, sobre todo porque se eliminaría prácticamente la neutralidad de esta nación. Entendemos que el presidente ucraniano quiere hacer todo lo posible para defender a su país, pero no debemos permitir que nos presionen sobre el tema de las sanciones o la entrega de armas, porque recordemos que hubo un país que le ocurrió precisamente lo mismo, Alemania. Hace unos meses, antes de que arrancara toda la contraofensiva, Alemania tenía la intención de no enviar los famosos Leopards 2 o los Leopards en general, porque son de fabricación alemana. Y si uno de los misiles o de los tanques llegaban a atacar lo que es el territorio ruso, se podría tomar como una acción de que Alemania atacó a Rusia, porque serían sus misiles, sus tanques. Eso era lo que no quería hacer como tal Alemania. Prácticamente se vio obligado a aceptar la entrega de los Leopards que tenían otros países, no solo los que tiene él en stock, sino que simplemente necesitaba gas y petróleo. Y el país que le está proporcionando el gas y el petróleo en este momento principalmente es Polonia, porque el único gasoducto que funciona en este momento es el que atraviesa el territorio ucraniano. Y Ucrania decide si abre la puerta o la cierra. Y como no querían quedarse sin ese gas ni ese petróleo, entonces tuvieron que obligar a Alemania a aceptar la entrega de los Leopards. Y así fue como Alemania se hizo de un poco de gas y petróleo. Pero el que lo obligó prácticamente fue Polonia y les dijo, si no entregas o no permites que nosotros que tenemos Leopards se los demos a Ucrania, te vas prácticamente a enfrentar a toda la Unión Europea. Y serías una paria. Nadie querría hacer negocios contigo, nadie iba a ser prácticamente tu amigo. Entonces Alemania, en este momento de crisis, tuvo que tomar esta terrible decisión de aceptar esta presión. Y lo mismo se podría decir de Suiza. Si ellos tuvieran que entregar el armamento de fabricación de su nacionalidad, obviamente tendrían este mismo problema y automáticamente también perderían esa neutralidad que los caracteriza, algo que tiene hasta cierto punto tranquilos o intranquilos a los ciudadanos, a los parlamentarios, porque no quieren no solo perder esa neutralidad, sino enfrentarse como tal a Rusia. Hay muchos oligarcas, llamémoslos así, hay muchos empresarios rusos que tienen sus cuentas de banco en Suiza y ellos lo que menos quieren precisamente es perder ese capital, sobre todo porque a diferencia de la Unión Europea o a diferencia de Estados Unidos, quienes más recursos económicos tienen en este momento son precisamente los rusos, quienes sí están haciendo negocios, quienes sí están avanzando en su economía, a diferencia del resto de los países gracias a todas estas sanciones. Invitar a oradores es una ocurrencia rara en la legislatura de Suiza. Con solo 2 docenas de eventos de este tipo desde la década de 1970, además del discurso de Zelensky, fue el primer discurso ante el Parlamento realizado por un líder extranjero a través de un enlace de video. Esto todavía lo complica más las cosas en la historia de Suiza. La imagen de larga data como país neutral ya se ha visto empañada por la decisión de Berna de unirse a algunas sanciones occidentales y aún así el país ha rechazado constantemente las solicitudes para permitir la reexportación de armamento fabricado en Suiza a Kiev, a pesar de la creciente presión de otras naciones occidentales porque necesitan más armas a como dé lugar. La contraofensiva de Zelensky no está funcionando, así que como todos los tanques o todo el material militar que le dieron prácticamente se está destruyendo día y noche, necesitan más armamento. A principios de este mes, el Consejo Nacional de hecho rechazó un proyecto de ley que había permitido
tales envíos, rechazando una propuesta de enmienda a la Ley Nacional de Material de Guerra. Esta legislación, conocida como Lex Ucrania, pedía una exención temporal hasta finales del 2025. O sea, ellos creen que esta guerra va a durar hasta el 2025. O ya tienen contemplado, de hecho, que dure todo este tiempo. Y al aprobar esta ley, habría permitido la entrega de material de guerra de fabricación suiza específicamente y únicamente a Kiev. Algo nunca antes visto por Suiza, pero que también tendría repercusiones políticas y económicas para ellos, y lo saben. Por eso, y afortunadamente, se rechazó este proyecto, porque siempre hacen eso, una exención a Kiev. Mientras el resto de los países tienen prohibido ciertas acciones, Kiev no, como el asunto del Fondo Monetario Internacional, que ya tenía un préstamo para un país africano y al momento exacto en el cual solo tenían que firmar los últimos detalles para ya darles el préstamo, resultó que ya no tenían el dinero porque habían aprobado ciertas leyes, ciertas medidas para aplicar precisamente una exención con lo que es Ucrania y permitirle un préstamo del Fondo Monetario Internacional, que tiene prohibido prestar recursos económicos a un país que se encuentre en conflicto militar. Y lo hicieron por Ucrania. ¿Cuánto más tendrán que pagar los ucranianos por las locuras de Zelensky? Afortunadamente, Suiza dijo que no, y es muy probable que continúe en este mismo camino, sobre todo si tiene la firme intención de seguir siendo un país neutral, mantener sus fronteras neutrales y que si estalla un problema, que esperemos que no, pero de llegar a una confrontación mayor, ellos serían o continuarían como un país neutral respetado por todos. Pero no lo sabemos, porque si ya participó una vez, es probable que lo vuelva a perder todo. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir y suscríbete. Nos vemos la próxima.